presentación. Ahí está. Bueno. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar acá. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Hoy nos toca un tema, no quería poner el material sin antes tener esta reunión introductoria, porque la temática no es muy común y quería comentarles un poco la propuesta para luego ver los videos. Tal como les comenté a ustedes, son textos cuya traducción los hice yo. En mi CV tuve la oportunidad de estudiar afuera en Francia. Como sabrán, como área de interés geográfico y estratégico para la República Francesa, África reviste muchísimo interés y hay muchos estudios de ciencia política y de sociología sobre el continente africano. En particular, obviamente, desde Francia, sobre aquellos países en los cuales Francia tuvo injerencia colonial, como también desde Gran Bretaña hay estudios sobre aquellos países africanos en los cuales Gran Bretaña tuvo un rol como potencia imperial. En el día de hoy yo les voy a hacer una breve introducción al debate respecto de la estatalidad en sociedades no occidentales, pensándolo como un espejo para nuestra reflexión sobre el propio Estado en América Latina y el Estado en Argentina. ¿Por qué esto? En una clase anterior yo les dije que era interesante pensar el Estado en Argentina como un Estado, la formación del Estado. El otro día justo estaba revisando un texto nuevo de Sebastián Mazuca, yo no sé si ustedes lo conocen, es un cientista político argentino que actualmente está dando, él está, si no me equivoco, en la Universidad de Yale, en los Estados Unidos, antes estaba en la Universidad de San Martín. Y Sebastián Mazuca hace un trabajo de geografía política sobre la construcción de los estados en América Latina. La construcción de los estados en América Latina, como yo les dije en la primera clase, es una construcción de estados concomitante al proceso de construcción de estatalidad en el continente europeo. Hay autores que proponen pensar la construcción de la estatalidad en América Latina como un único proceso, como el espejo del proceso de la construcción del Estado en Europa. Pensar una modernidad atlántica, así como hay una modernidad mediterránea, pensar en una modernidad atlántica de construcción estatal, en la cual las repúblicas latinoamericanas, todas, desde las más jóvenes, digamos, desde las primeras, que son los procesos de independencia, como por ejemplo el argentino, hasta las últimas, hacia fines del siglo XIX, con Cuba y Puerto Rico luego de la guerra entre el Reino de España y los Estados Unidos. Entonces, pensar la estatalidad argentina, la estatalidad en América Latina, desde esta perspectiva nos puede ilustrar sobre ciertas preguntas que muchas veces no nos hacemos respecto de qué es el Estado y cómo abordar el estudio del Estado y los principios políticos en nuestra región. Entonces, ¿por qué mirar África? Y acá va el primer punto que me parece a mí interesante. Muchísimos de los estudios africanos hechos en África o hechos en Europa toman la matriz de pensamiento latinoamericana para pensar los problemas africanos. Primer punto. Es decir, la forma de pensar la política y el fenómeno social que se dio y que se generó en América Latina, que fue muy novedosa, que es el estructuralismo latinoamericano. Pensemos, el estructuralismo latinoamericano tiene diferentes vertientes. La primera de ellas es la económica, digamos, la que más fuerte surge a partir de la década del 50, con el pensamiento de Raúl Prebisch, pero posteriormente tenemos toda una escuela de pensamiento estructural latinoamericano que, imbuido en el pensamiento de Prebisch en un inicio, va comenzando a pensar el fenómeno de la industrialización, el fenómeno del Estado, el fenómeno de la ampliación con la sociedad de masas, y luego el problema de la dependencia, no ya visto como una cuestión de los términos de intercambio, tal como lo veía Prebisch, en la lógica de pensar
el sistema económico mundial como un centro y una periferia, sino más como un sistema de dominación internacional, que es toda la teoría de la dependencia que está en el origen del pensamiento político africano luego de los procesos de independencia nacional. Entonces ahí hay un primer punto de conexión entre pensar el fenómeno político y el fenómeno de la estatalidad en África, que nos reenvía un espejo de América Latina. Primer punto. Segundo punto de interés, que principalmente los autores que se dedican a estos temas en África, por ejemplo, el que yo les voy a traer hoy a colación, que se llama Jean-François Bayard, es un autor, primero asesor del Quai d'Orsay, de la Cancillería de Francia, segundo, uno de los autores que participa activamente de la redacción del libro blanco de la defensa en Francia, y consultor hoy en día se dedica a desarrollos en teoría de las relaciones internacionales en Suiza. Digamos, es un tema que reviste interés porque, de vuelta, pensar la estatalidad fuera de Europa también permite pensar a las potencias centrales la forma en la cual mantienen relaciones con sus excolonias. Entonces, esto como un primer punto para contextualizar. Segundo punto para contextualizar. El fenómeno de la estatalidad en Europa es un fenómeno de la estatalidad diferente al nuestro. Vuelvo a las raíces del pensamiento estructural latinoamericano. La noción de heterogeneidad estructural, no sé si ustedes la han oído o la han utilizado, es una noción muy útil para pensar el fenómeno político y el fenómeno estatal. ¿Qué quiere decir la heterogeneidad estructural? En palabras de Bernardo Oppenheim, en una anécdota de Bernardo Oppenheim decía, bueno, a ver, ¿qué es la heterogeneidad estructural? Esto es una charla de la década del 70. Dice, la heterogeneidad estructural se ve muy bien, por ejemplo, cerca de la casa de gobierno de cualquier país de América Latina. Uno va al centro neurálgico del poder en algún país de América Latina y encuentra relaciones sociales de índole capitalista desarrollados. ¿Sí? Hay autos modernos, medios de comunicación, todo el sistema de, digamos, todas las cosas que hacen a un nivel de consumo cultural y económico asimilable a un país del centro del sistema mundial. Ahora este autor dice, bueno, ¿y qué pasa si uno hace 5 cuadras? ¿No? Uno camina 500 metros de aquel lugar en el cual está, y a 500 metros ya cambia el escenario social y el escenario político, y uno empieza a encontrar relaciones que ya no son propias del centro, digamos, relaciones capitalistas desarrolladas, y uno comienza a encontrar algunas cosas que parecen de otro tiempo, dice el autor. ¿Y qué pasa si uno va 5 cuadras más allá? Y es probable que en algunos países de América Latina uno encuentre formas de producción de conocimiento o formas de producción y reproducción de relaciones sociales precapitalistas. Y dice la escuela estructural latinoamericana, esto es propio de América Latina y se llama heterogeneidad estructural. ¿Qué quiere decir? Que conviven en un mismo espacio, entendiendo por el espacio el territorio en el cual se dan todas las interacciones sociales, conviven en un mismo espacio diferentes formas de reproducción de la vida social. Esa heterogeneidad estructural la debemos incorporar en el pensamiento de lo político y en la comprensión del Estado. Esta heterogeneidad estructural es la que se da justamente en los países africanos, que muchas veces está ausente de la reflexión sobre lo político en América Latina, y allá está muy presente, digamos, por diferentes fenómenos que se dan. Entonces, este es un segundo punto también que nos permite pensar el fenómeno político y estatal en América Latina. Y el tercer punto es que pensar una estatalidad diferente a la estatalidad europea o a la estatalidad norteamericana o a la estatalidad de los países centrales, ¿sí? Para ampliar el espectro, puede darnos algunas llaves para comprender la complejidad de lo que significa para nosotros el Estado y cuál es la resignificación del Estado en sociedades como las nuestras.
¿Qué quiero decir con esto? Si en los estados centrales, el Estado, valga la redundancia, es el sumum del proceso de racionalización burocrático, no lo será para nuestras sociedades. Y que no lo sea de la misma forma para nuestras sociedades hace también que las burocracias especializadas del Estado tampoco lo sean. Y es aquí donde interviene un fenómeno muy corriente del otro lado del Atlántico, pero también del nuestro, que es la patrimonialización del poder, muchas veces comprendido desde el poder central, entiéndase poder central como el lugar central de poder, ¿no?, de producción de conocimiento, como lo que se denomina clientelismo. La patrimonialización de los espacios burocráticos y de los ámbitos de reproducción de la vida social es, visto desde una lógica, la introducción de las relaciones clientelares, pero visto desde otro ángulo, puede comprenderse como una forma de apropiación del excedente económico y del capital social y cultural que se da en una sociedad. ¿Se entiende esto? Digo, son diferentes perspectivas que permiten incorporar, yo como les dije desde la primera clase, sucesivamente vamos a ir complejizando el análisis de manera tal a poder llegar, digamos, a una lectura de la situación actual. Entonces, esto es como el marco general en el cual yo les propongo comenzar a pensar el fenómeno político en África y los autores que yo les voy a invitar a leer. Les decía yo los dos autores que les iba a traer, y lo interesante de pensar esto, yo siempre, como siempre, voy a insistir y voy a ser muy pesado con esto del contexto de producción. Se comienza a pensar el Estado en África justamente cuando África comienza deja de ser colonias para comenzar a construir estados independientes. Entonces, el primer punto en el cual se comienza a pensar el Estado en África es cuando volvemos a la definición de Carl Schmitt. El Estado, ¿sí?, es el estatus político de una nación. Entonces, desde ese momento que hay un estatus político de la estatalidad, el Estado comienza a ser un problema. ¿Cuál es la forma en la cual los autores europeos comienzan a ver al Estado? La cuestión, en un primer momento, abordada desde el desarrollismo político, desde la noción del desarrollo político. Pensemos, también hay ciertos estudios norteamericanos, esto se da en ambos lados del Atlántico. Una primera escuela funcional para pensar los desarrollos del Estado es la escuela funcionalista de la política, piensa en términos de estadios de desarrollo. Y toman que hay ciertas naciones que están desarrolladas políticamente y ciertas naciones que no lo están. Aquellas naciones que están desarrolladas políticamente serán las naciones del centro, y las naciones que no están desarrolladas serán las naciones semiperiféricas y periféricas. O, en términos de desarrollo, las naciones desarrolladas, las naciones en vías de desarrollo y las naciones del tercer mundo. Esa escuela de la década del 60, en el 50 se inicia esta escuela, pero en la década toma fuerte ímpetu en la década del 60 y en la década del 70, da lugar a un fuerte debate respecto de lo que es el Estado en África, como también lo dio en América Latina. Los africanistas dicen, pero ¿por qué nosotros tenemos que ver al Estado como un estadio de desarrollo? ¿Hacia qué nos tenemos que desarrollar? En un proceso de deconstrucción colonial muy anterior al que se da en América Latina. Si nosotros no nos queremos parecer a las potencias coloniales. Entonces, en esa forma de pensar nueva, se empieza a impugnar el desarrollismo, la escuela del desarrollo político. Al impugnar la escuela del desarrollo político, hay una voluntad de poder pensar con otros cánones que le son propios a la realidad africana el proceso de construcción del Estado. Porque tal como yo les dije en las clases anteriores, la construcción de la estatalidad es un movimiento progresivo que se da de la forma propia que toman las relaciones sociales en un momento determinado en un territorio dado. En esa construcción de estatalidad
intervienen en el caso de África mucho más claramente que en el caso latinoamericano. Pensemos que en el caso latinoamericano, yo como les traigo a colación, es del siglo XIX la construcción de la estatalidad en América Latina. Se piensa en términos de nación y se piensa en términos de unidad nacional. La construcción de la estatalidad en África ya no se da únicamente en términos de nacionalidad, sino que intervienen otros factores que son de interés para nosotros para pensar la política de defensa hoy en día, no en Argentina, sino digo a nivel internacional, que tienen que ver con lo étnico, tienen que ver con las relaciones no centrales y con la forma de reapropiación del estatus de poder. En esos debates, la escuela, en un primer momento, como yo les decía, la escuela inglesa y la escuela francesa comienzan a debatir las nociones de dependencia de los estados africanos para poder explicar de qué manera la dependencia económica y cultural genera lo que se denomina en un primer momento un atraso, entiéndase con comillas, un atraso en la estatalidad en el continente africano. Frente a esto, comienzan a surgir estudios desde África que cuestionan el punto de vista y me parece a mí que es interesante para pensar ciertos elementos de cara a la reflexión sobre el Estado en América Latina. El primero de ellos, y es el más interesante, lamentablemente es un autor que no está traducido, ni siquiera al inglés, se llama Luc Sanjun. Él fue el presidente de la Asociación de Cientistas Políticos de África, es de origen camerunés. Y la tesis postdoctoral de él se llama El Estado entre un nudo y una cáscara vacía. ¿Y qué dice el autor respecto del Estado en África? Que me parece muy interesante. Dice, el Estado vino a África como una tecnología de administración. El Estado, dice él, es una tecnología implementada por las potencias europeas para administrar los recursos y generar el ordenamiento territorial en los espacios nacionales africanos. Ese Estado, a su vez, genera relaciones de centro-periferia hacia adentro de los territorios que pretende ordenar. La forma en la cual se generan esas relaciones de centro-periferia en los territorios interviene directamente con aquellas etnias o actores políticos que ya tienen poder dentro del territorio, porque controlan históricamente una porción de un territorio o porque tienen acceso a recursos que son valiosos en términos de comercio internacional. Entonces, acá hay un primer punto en el cual el Estado, ¿sí?, dice él, está investido de las relaciones que se dan en el territorio. Y lo que dicen los estudios africanos es, lo que es importante son las relaciones que hay en el territorio y de qué forma esas relaciones que hay en el territorio fomentan la construcción de cierta estatalidad y no de otra. Esto da lugar a que, en primer punto, digo, no hay noción de desarrollo o subdesarrollo posible, sino que hay una tecnología que es utilizada por un centro, entiéndase centro por el centro del poder, no por el centro colonial, sino por el centro de, no sé, por Buenos Aires, en el caso de pensar la Argentina, podría ser por Montevideo o por las capitales donde está la sede administrativa del poder en los estados africanos. Ese es un primer punto muy importante, porque al ser una tecnología de administración, el segundo punto que indica el autor es que el Estado permite la patrimonialización de las relaciones de poder. ¿Qué se entiende por patrimonialización de las relaciones de poder? Que es justamente la tecnología del Estado la que permite a un actor social determinado de hacerse con el beneficio, con la plusvalía, entendida esta en el sentido amplio,
no solo económico, sino también en términos de prestigio y en términos de capital simbólico en las relaciones con otros actores en la sociedad. Entonces, la estatalidad no es un sistema de dominación per se, como pretende desde cierto lugar la escuela de la dependencia, que el Estado domina solamente, sino, dicen estos estudios africanos, el Estado es un instrumento para poder, primero, institucionalizar relaciones de poder y segundo, para ciertos actores, acrecentar sus relaciones de poder. Esto da lugar, fíjense ustedes, a una cuestión muy interesante que tiene que ver con la generación de espacios, de compartimentos estancos, en los cuales ciertos ámbitos de reproducción de las relaciones sociales, entiéndase territorios, guardan relación con el centro y son el espacio autorizado para ordenar territorialmente las relaciones de producción, las relaciones sociales o instituir el capital simbólico. Esto genera diferencias a nivel territorial que dan lugares a un centro muy marcado en el caso de algunos países. Pensemos en países que tienen hiperdesarrollado el centro administrativo y económico, y el interior está lo que dirían en términos de la escuela clásica del desarrollismo, está subdesarrollado. Visto desde este otro lugar, esa periferia no está subdesarrollada, sino que obedece a la forma. Sí, uno, por ejemplo, en Argentina, Juan Carlos, por ejemplo, en Argentina, por eso yo estaba hablando de África, digo, o sea, en todo momento. La idea acá es traer el ejemplo africano para ver de qué manera nos permite repensarnos, repensar la realidad en Argentina. Porque entiendo en todo momento que acá vamos a un posgrado que nos va a dar algunas herramientas para poder pensar la realidad política y sobre todo la forma en la cual podemos pensar la política de defensa desde Argentina, más allá de que la reflexión sea global. Pero estos centros, esta heterogeneidad estructural y esta forma de comprender al Estado ya como una tecnología de administración que instituye y que al mismo tiempo permite la apropiación de excedentes, nos corre de una visión clásica en la cual el Estado es homogéneo y derrama sobre la totalidad del territorio una estatalidad idéntica en todos los niveles y en toda su extensión. Nos encontramos con un Estado pluriforme, con centros muy fuertes, en los cuales, al mismo tiempo, si esto lo cruzamos con las relaciones capitalistas de producción, encontraremos centros hiperdesarrollados en términos capitalistas y periferias en las cuales ciertos espacios instituidos por el centro generan burocracias que permiten la apropiación de excedentes generados por relaciones de producción que son precapitalistas, podríamos decir. De vuelta, yo los estoy invitando a pensarlo desde los textos de África y los videos que les voy a dar sobre estos textos, pero entiendo yo y agradezco la intervención de Juan Carlos porque claramente también están hablando sobre la realidad argentina. Digo, y no solo sobre la realidad argentina, sino sobre las realidades latinoamericanas. Y en este sentido son realidades diferentes de las realidades europeas. Entonces, digamos, me parece que ahí hay una dimensión sobre la cual también deberíamos pensar. Esta primera parte, porque si no, después me voy a extender un montón. Sobre esta primera parte, ¿hay dudas, consultas? Profesor, buenas tardes. Yo tengo una consulta. Sí, Nicolás, te escucho. Sí, cuando usted se refiere a los países africanos, en sí, ¿habla de África en total o hay una división de África subsahariana y la del norte? Porque entiendo que son muy distintos entre ellos. Sí, sin embargo, hay ahí, por eso yo decía en el término de los debates de las escuelas,
generalmente la mayoría de los trabajos, hay varios trabajos, digamos, si bien tienen particularidades, que uno podría identificar regiones, por ejemplo, la región del Cuerno de África por un lado, la subsahariana del otro, la africana, uno podría identificar todo el complejo de estados que dan al Atlántico también, que digamos presentan sus particularidades, que es más como yo te diría Costa de Marfil, Gabón, Chad si querés, y después ya yendo un poquito para el sur, Camerún. Ahí tenés como un núcleo de estados, pero si bien en todo el continente se da la cuestión de la heterogeneidad que señalan los autores, y por otro lado, el debate al cual, si bien los autores que les mencioné antes se circunscriben al debate de la estatalidad en Camerún, hay varios artículos de ellos que invitan a pensar la estatalidad más allá de Camerún en estos términos para la totalidad del continente africano. ¿Por qué el caso de Camerún es paradigmático en los estudios africanos? Yo hago esta aclaración para que no se entienda, digamos, que hablo en términos de generalidades. Porque Camerún está atravesado por la colonización de tres imperios. Hay tres potencias europeas que colonizan Camerún. Tenemos la presencia francesa, la presencia británica y la presencia alemana. No tenemos que olvidar la presencia imperial alemana en Camerún. Al mismo tiempo, ¿qué otra particularidad se da en el caso de Camerún? Una profusa existencia de entidades políticas precoloniales con sistemas de gobierno bastante consolidados, que subsisten al proceso de institucionalización por parte de la colonia de la tecnología estatal y que resignifican la tecnología estatal, dicen los autores, con posterioridad al proceso de independencia. Entonces hay ahí como ciertos elementos que subyacen, digamos, si querés, en el caso camerunés, que hacen de especial interés su estudio. Digamos, y bueno, después hay ciertas particularidades, esas son como muy chiquititas respecto de Camerún, que por ahí no, si quieren después aclaro, no sé, en un foro o algo, pero me parece que es interesante. Pero bueno, sobre esta, no sé si Nicolás, si con eso te... Sí, perfecto, muchas gracias. De nada. Ningún problema, la clase va a estar grabada y después todo la subo como la semana pasada. Decía, sobre esta primera parte de la clase, no sé si tienen alguna consulta. ¿Alguien levantó la mano? Sí, Juan Carlos. Gonzalo, el texto nos decía de este autor Lux St. John. Sí. Que ¿vos nos vas a subir algún material de esto? Dos materiales voy a subir. Yo hice una traducción escrita en PDF que se los voy a poner online y al mismo tiempo también hice un videíto sobre el texto. Me parecía importante, primero antes de subir eso, hacer como esta introducción respecto del interés de estudiar esto para que no digan, ¿y por qué me viene con esto? ¿Qué tengo que saber yo de Camerún? Pero digo... se entiende que las particularidades estas que les estoy presentando me parece que hablan o nos pueden interpelar sobre sobre cómo nos pensamos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, si no hay más dudas sobre esta primera parte, vamos a seguir complejizando, como siempre digo, ¿no? El tipo re pesado, ¿no? Ya metió 1000 cosas y ahora mete una más. Entonces, ahora... ya les decía, a ver, permítanme la expresión, muy poco ortodoxa y poco académica, ya era un quilombo todo esto, y encima llegó el neoliberalismo, que destruye al Estado. Digo, entonces, y ahí se complejiza absolutamente todo. Y se complejiza todo, pero es muy interesante, porque la privatización del Estado, hay otro trabajo muy, muy bueno de Beatriz Ibú, ese no hice la traducción, se las debo, pero se los puedo contar,
Ya igual con la primera parte tienen un montón. Pero en este segundo trabajo de Béatrice Hibou es la esposa de Jean-François Bayard y era la subdirectora del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Políticos de París. Béatrice Hibou tiene un trabajo que llevó a una publicación que se llama La privatización de los estados. ¿Cuál es el interés de la privatización de los estados? Es que pensar los procesos de privatización y el neoliberalismo, la transformación del Estado en sociedades no centrales, a través de las políticas neoliberales, hace que tengamos que tener en cuenta lo que yo señalé antes respecto de las burocracias y respecto de los espacios institucionalizados por los poderes centrales en los territorios, para poder saber quiénes son los actores que se quedan con ese Estado. Porque esa privatización del Estado está íntimamente relacionada con la estructuración de las relaciones de poder que se generaron con anterioridad al proceso del neoliberalismo. Entonces, la privatización del Estado, dicen estos autores, y me parece a mí muy interesante pensarlo, que no lleva a una transformación de las relaciones sociales en las sociedades no centrales, sino que lleva a lo que se denominaría un proceso de gatopardismo, por el cual las mismas élites de poder siguen detentando el poder, ahora no ya desde el espacio estatal, sino a través de la privatización de esos excedentes que antes estaban en manos burocráticas y que pasan a estar en manos privadas. Y lo interesante de esto es que los autores señalan que los procesos de construcción de estatalidad mediados por el neoliberalismo tienden a replicar esta lógica que antes estaba solo reservada a las sociedades no centrales, cada vez más cerca del centro. ¿Qué quiere decir esto? Que la expansión de la política neoliberal produce ciertas características similares, ya no solo en África. El equipo que trabajó en la cuestión de privatización del Estado trabajó sobre África, por supuesto, pero al mismo tiempo trabajó Europa del Este, con posterioridad a la caída del muro de Berlín, y también trabajó Asia. Y en todos se dieron dinámicas de apropiación del excedente ya consolidado en manos del Estado por los mismos sectores que eran estas burocracias, que no son otras que sectores ya instituidos en términos de relaciones de poder con anterioridad a la institucionalización del Estado. ¿Se entiende esto? Este punto, ¿alguien levantó la mano? Sí, Juan Carlos. El proceso neoliberal en África, desconozco en qué momento inicia, porque en nuestra zona inició alrededor de los 90, fines de los 80, principios de los 90. ¿En qué tiempo sería el proceso? En África, sí, en África también, la crisis, sí, con posterioridad a la crisis de los petrodólares y sobre todo a la crisis de la deuda, ¿sí?, que se desata a comienzos de la década del 80, si bien, digamos, con diferentes tiempos, ya a partir de 1980, 1985, el proceso de reformas neoliberales se da en varios países, digamos, o sea, uno puede, esto lo doy en mi otra materia, en otra universidad, digamos, la década del 80 es una década en la cual hay, en la República Argentina, lo que algunos autores denominan la década perdida, que en verdad es un proceso, digamos, en el cual se estiró la implementación de las políticas neoliberales que comienzan a ser implementadas durante la última dictadura militar. Podemos decir que hay un interregno durante el gobierno de Ricardo Alfonsín y siguen siendo implementadas a partir de 1989 con el menemismo. En el caso de los países africanos, los procesos de liberación nacional temprana, pensemos que luego de los procesos de independencia hay en varios países guerras civiles, los procesos de estabilización que se comienzan a dar a partir de la década del 80, ¿sí?, ya con la retirada de la Unión Soviética del territorio, fuerte retirada de la Unión Soviética del territorio africano, y particularmente a partir de la década del 90 se dan procesos neoliberales muy fuertes en los países de África. Hay casos, por ejemplo, uno puede pensar Costa de Marfil, que era un país que tenía
cierto nivel de desarrollo de bienestar. Para los que tengan más años y hayan conocido de política internacional, era un poco como la joya que se mostraba de África en términos de desarrollo, y a partir de la década del 90, una implementación muy fuerte de políticas neoliberales en, por ejemplo, ese país. En el caso de Camerún es igual, y en los países de la África del Norte, del Magreb, a partir de la década del 90 también se comienzan a dar políticas de corte neoliberal, con privatizaciones y un poco el mismo derrotero que nosotros conocimos acá en América Latina. Entonces, hay puntos de contacto, ¿no? Que me parece que no son forzados en términos de la realidad que se da del otro lado del Atlántico y de este lado del Atlántico. Y esos procesos hacen que nosotros, o en todo caso yo los invito, a que pensemos nuestra construcción de Estado y los roles que toman las burocracias especializadas en estos contextos de institucionalización de relaciones de poder. Porque cuando uno comienza a complejizar en términos de heterogeneidad del sistema de producción, en términos de centros y periferias dentro de un mismo Estado nacional, uno comienza a ver los roles que pueden adoptar ciertas políticas y ciertos actores en el caso de los Estados nacionales. No sé si hasta acá tienen dudas, hice todo como muy sintético y apretado, así que abro el micrófono para consulta. Sí, Ernesto levantó la mano. ¿Ernesto? No, Ernesto no levantó la mano. ¿Hola? Sí, te escucho. Sí, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Ah, perfecto, gracias, profesor. No me quedó claro el grupo humano o el grupo socioeconómico que implicarían estos sujetos que se apoderan después de las herramientas del Estado, en última instancia a través de las privatizaciones de los espacios burocráticos. Serían grupos que previamente a la constitución del Estado detentaban el poder, tal cual podría ser los terratenientes de la Pampa Húmeda en la organización nacional previo al siglo XX, o de qué grupo estamos hablando así. No, pueden ser otros grupos, entiendo la consulta. No es necesario que sean, digamos, lo que invitan a pensar estos autores es que los procesos de institucionalización de las relaciones de poder pueden generar nuevas, en términos, si querés, beberianos, nuevas élites de poder. No hay un invariante en términos de las relaciones de los actores sociales. Puede haber actores sociales que se empoderen, o puede haber actores sociales que desaparezcan incluso del mapa original de actores sociales en el proceso de constitución primigenia de un Estado. Bueno, o sea que es fluido, digamos. Es variable y es fluido. Sí, todo lo que, para seguir complejizando, todo lo que les estoy diciendo es fluido aparte. Digamos, no hay actores invariables, no les propongo acá una visión maniquea. Nosotros, en el caso, por ejemplo, miren, vuelvo al caso africano porque tiene muchos ejemplos muy interesantes. Yo no sé si ustedes conocen, y para defensa es un caso muy piola para pensar, el genocidio en Ruanda. Yo no sé si ustedes conocen el caso del genocidio ruandés, pero ahí, bueno, se da un proceso de matanza entre los Hutus y los Tutsi en la década del 90, una sangría terrible. Ahora, cuando uno hace un poco de genealogía histórica del conflicto, uno se encuentra justamente con esto que estamos charlando hoy acá. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando los belgas generan la colonia en Ruanda, empoderan a una de las etnias con el objetivo de generar en esa etnia una burocracia especializada que era proclive a la dominación belga. ¿A qué etnia empoderan? Empoderan a la más pequeña, que si no me equivoco eran los Hutus.
o los Tutsis, no me acuerdo, discúlpenme ahora justo el caso, pero en el momento que la empoderan, ¿sí? Era la de menor poder en el proceso, en el precolonial. Se da el proceso de institución colonial, se da el proceso de liberación nacional, y es la etnia más numerosa que con anterioridad al proceso de colonial era la más importante políticamente, la que produce la masacre, pero no es la que gobernaba los resortes burocráticos del Estado ruandés en el momento que se produce la matanza. Por lo tanto, digamos, los procesos de institucionalización de las relaciones de poder mucho tiene que ver con el centro. Es decir, ¿es el centro de un Estado nacional el que va a instituir un actor o no? Sí, exactamente, 800.000 personas fueron pasadas por machete. Pero no es la única matanza en territorio africano, digo, y siempre, vea también, por ejemplo, preguntó Nicolás respecto de otros países de África, la relación de la población bereber en Argelia y la institución por parte de la potencia colonial Francia, de la población, en el caso argelino, de la población judía residente en el norte de África, como la población proclive para generar la burocracia estatal en Argelia. Digamos, en el proceso de liberación nacional, esa burocracia argelina se tiene que ir al territorio continental francés. Digamos, las relaciones siempre son fluidas, por favor, no piensen que yo les estoy dando actores fijos, sino que acá lo que se genera, digamos, son relaciones fluidas en las cuales el centro puede empoderar un actor y ese actor después tomará el derrotero que tome, digamos, en cada caso nacional. Eso después hace la historia del caso nacional. Y son esos actores justamente que fueron empoderados los que eventualmente en proceso de privatización se quedan con excedentes institucionalizados por el Estado. Llámense empresas públicas u otros tipos de dispositivos político-institucionales que los estados han generado a lo largo de 50 años, por ejemplo, cuando llega en el caso latinoamericano. No sé si esto responde, Ernesto, un poco a tu consulta. Sí, perdón, profesor, estaba muteado. Sí. Yo estaba justamente lo que dijo usted, corrigió recién, sujetándolo a un elemento socioeconómico estanco, en el caso nuestro, pero entiendo que lo que está hablando acá es de dinámicas y de roles más allá de determinadas por los momentos históricos y los contextos. Está bien. Exacto, y se pueden dar, como se han dado en ciertos espacios, digamos, por ejemplo, pensemos los procesos de privatización en Europa del Este con la caída de los regímenes soviéticos, cómo son las burocracias especializadas del Estado las que se quedan con las empresas y con los excedentes que había institucionalizado los Estados soviéticos durante 70 años. Sí, el fenómeno de los multimillonarios rusos se da en ese grupo. Exacto. Entonces digo, uno puede ver cómo las dinámicas instituyentes propias de los estados en sociedades no centrales generan actores nuevos que en proceso de neoliberalismo también se quedan con excedentes. No son solamente, digamos, ese excedente que se apropió por la vía de la institucionalización estatal, no tiene por qué volver, digamos, a las élites de gobernantes antes de, por ejemplo, en el caso de los estados soviéticos, antes de la institucionalización soviética. Profesor, una última consulta. Ay, perdón. Sí. Perdón. Cuando usted se refiere a centro, que el centro genera a estos elementos, ¿se refiere al centro propio de un Estado o al centro geopolítico? En este caso, quien irradió las políticas poscoloniales en América o neoliberales. ¿Ese centro quién lo constituye? Claro, cuando hablamos de centro, de lo que estamos hablando es de aquel espacio que tiene capacidad de apropiación de un excedente. Y cuando hablamos del excedente, no estamos hablando, esto sí es muy importante, no estamos hablando únicamente en términos económicos.
Los excedentes en una sociedad son económicos, pero también son simbólicos, ¿sí? Entiéndase por esto la apropiación de todo capital como aquello que, digamos, que se genera como un plus. Entonces, ese centro puede estar, por ejemplo, pensemos, sería, yo no sé si ustedes conocen teoría de geografía económica, sería lo que se denomina las teorías de los clústeres. Como hay pequeños espacios que generan un excedente económico y ese espacio es un enclave económico en un territorio determinado rodeado de relaciones económicas que no generan excedente o cuyo excedente es apropiado por ese espacio central. En términos de política institucional, hay espacios centrales, ¿sí? En el caso, por ejemplo, argentino, es clara la centralidad de la ciudad de Buenos Aires y del espacio territorial incluso un poquito más allá de la ciudad de Buenos Aires. Y luego tenemos centros de menor importancia, como puede ser, por ejemplo, la ciudad de Córdoba, la ciudad de Mendoza. Son centros esos. Entonces, esos centros digitan la relación de sus periferias. Y a su vez tenemos un centro más importante que Buenos Aires que digita con los centros regionales. Este mismo tipo de organización de la territorialidad se da en todos los estados. Ahora, hay estados en los cuales los centros son más difusos, porque las relaciones de poder están más distribuidas de manera más horizontal, y hay espacios en los cuales la apropiación del excedente se da en un único lugar, como puede ser, pensemos en términos político-económicos, un país extremadamente centralizado en sus relaciones, como puede ser y dividido, como puede ser en el caso de Bolivia, donde uno tiene, por más que uno tenga el espacio administrativo en La Paz, es la égida de Cochabamba, ¿sí? La que concentra todas las relaciones, tanto políticas como económicas, que fue el espacio que disputa el gobierno de Evo Morales durante sus presidencias y que lleva a un proceso de tensión muy importante con el occidente boliviano. Preguntaba Javier Pérez Aquino si las políticas de Mao pueden ser consideradas neoliberales. ¿Qué pregunta, Javier? Yo solamente hablo de África. No, y es como muy difícil tu pregunta, porque en todo caso será un desarrollo del capitalismo, habría que pensar en un capitalismo no digitado por fuera del mercado, ¿no? Digamos, o sea, cómo se da el crecimiento de relaciones capitalistas sin relaciones de mercado, en los términos en los cuales fueron pensadas las relaciones de mercado en Occidente. De vuelta, me parece que lo interesante, el caso chino también, es pensar qué significan en sociedades no centrales o en las sociedades no europeas, digamos, estas cuestiones como puede ser, por ejemplo, las relaciones capitalistas. ¿Qué son las relaciones capitalistas por fuera de Europa o por fuera de Estados Unidos? Entendido esto como, de vuelta, vuelvo a esta noción de la modernidad atlántica, ¿no? Pensemos ahí ese espacio político, cultural y económico que se da entre Gran Bretaña y sus 13 colonias en Estados Unidos, Francia, España, Italia y Alemania entrando tardíamente, Portugal y España ahí tambaleando, digamos, o sea, con lo que quedó del imperio, y cómo eso, digamos, crea un espacio cultural en el cual fueron formadas las élites que crearon los estados de América Latina, pero desde un lugar periférico. Y que ese lugar periférico también hizo la existencia de una estatalidad diferente, que es la que me parece nosotros tenemos que pensar. Creo que China también es una estatalidad diferente. Y ensayé algo, Javier, no sé si responde a lo que vos me preguntaste. Disculpa, no era la intención de ponerte en aprieto, disculpa. No, pero vos sabés que el tema chino es un tema, digamos, muy difícil para pensar en términos de construcción de estatalidad. Primero por la complejidad que reviste, porque incluso, digamos,
y entiendo que vos conocés bastante de China, digamos, el rol que ha tenido China durante muchísimos siglos. Para los chinos, digamos, hay un pequeño paréntesis en la historia que es entre el siglo XVIII y la actualidad, y ellos están llamados a cumplir un rol que tuvieron antes del siglo XVIII, que es el rol de ser, como ellos entienden, como ellos se autoperciben, como el imperio del centro, ¿no? Como el imperio del medio. Entonces digo, hay por eso me parece, siempre yo digo, pensar la estatalidad por fuera de la realidad occidental es muy interesante, porque yo, digamos, cosa de ñoño, digo, he leído hasta la estatalidad en Oceanía, digo, y pensar, por ejemplo, la estatalidad en sociedades en las cuales la construcción del Estado es un teatro, digo, aunque a ustedes les parezca un poco loco, digamos, hay sociedades, tengo acá un trabajo sobre Asia del Sudeste, del Sudeste, en los cuales, por ejemplo, no sé, dan cuenta de procesos de institucionalización de burocracias en Tailandia, en los cuales había como unas puestas en escena de luchas, esto está todo documentado, en los cuales nadie se mataba, pero era como y capaz que hacían como que se acuchillaban, y eso terminaba decidiendo la forma en la cual se instituía el nuevo reino, o la forma en la cual se dirimían los problemas de construcción de poder, digamos, que difiere radicalmente de lo que nosotros pensamos el poder en Europa o en América Latina, donde, digamos, se han pasado a degüello, digamos, las luchas políticas son intestinas. Entonces, digo, pensar esto también nos invita a nosotros reflexionar, viéndonos en otros espejos, sobre cómo nosotros pensamos la estatalidad y cómo se dan las relaciones de poder en América Latina. Y cómo empiezan a confluir estas cuestiones, ¿no? Digo, o sea, este elemento que yo también traigo desde la primera clase, que es, no podemos pensar en la política sin incorporar la dimensión del territorio, digamos. Y en el ámbito de la defensa y las Fuerzas Armadas, es claro, digo, o sea, no hay política de defensa sin territorio. Ahora, fíjense ustedes, como muchas veces uno piensa la política sin el territorio. Y cuando uno complejiza un poquito más esto, dice, no puedo pensar la política sin pensar en el espacio. ¿Y qué es el espacio? El espacio es el territorio más el conjunto de flujos que existen. Fíjense como yo también estoy incorporando la dimensión temporal de mercancías, personas e institucionalización de las relaciones de poder, que no son otra cosa que la capacidad de captar el excedente y gobernar esos flujos que se dan en el territorio. Perdón. Entonces, siempre para mí me parece que es como un desafío intelectual pensar la política incorporando la dimensión del espacio, el gobierno del espacio, y para eso, y especialmente me parece en el ámbito de defensa, hay que pensar espacio acompañado de Estado, y hay que acompañar el Estado pensándolo en términos dinámicos, la dimensión de la espacialidad acompañada de la temporalidad. Pensemos en dos ciencias que nacen con el Estado, que son la historia y la geografía. Digamos, no se puede institucionalizar el Estado sin conocer su territorio y sin pensarlo en el tiempo. Y eso está acompañado de comprender los flujos económicos, los flujos de personas y la construcción de la nacionalidad. Esos elementos confluyen en lo que hoy nosotros comprendemos como el Estado. Digamos, y entenderlos en diferentes contextos culturales, que sería como la última dimensión que nosotros deberíamos incorporar, es la que nos permite y es la que habilita a estas preguntas como las que hace Javier, si, bueno, ¿cómo uno piensa la estatalidad entonces en China? Y entonces confluyen todas estas dimensiones. Confluye la dimensión del espacio, los flujos, la cultura, la historia y la relación interestatal. Entonces, digamos, ahí uno toma, me parece a mí, y es la propuesta de la materia, tomar dimensión de la complejidad que supone el fenómeno político para poder pensar la defensa. Que siempre es pensada, me parece a mí, o en todo caso es la propuesta, desde el Estado, en términos dinámicos, informada históricamente y con proyección hacia el futuro. Así que bueno, no sé si después de todo esto, gracias Javier porque me diste pie a hablar de todo esto.
Una cosa nada más. Justamente preguntaba, no para poner en compromiso, sino porque es algo raro, es algo realmente, me pareció lo que tuve discusiones sobre ese tema varias veces y escuché de todo un poco, ¿no? Al respecto. Entonces, es que es muy rico, yo creo que y vos ahí con esa pregunta, digamos, o sea, yo justamente, vos sabés que nunca me animé a traer a colación la cuestión del fenómeno chino por la complejidad que supone el fenómeno. Digo, los fenómenos africanos son mucho más cercanos a nuestra problemática política, por las cuestiones que yo les mencionaba recién, porque hay heterogeneidad estructural, porque hay claramente relaciones de dependencia, porque hay, digamos, otros elementos que ustedes lo van a ver después en los textos, que tienen que ver con las relaciones de las élites africanas con las instituciones internacionales, con los foros internacionales que se dan principalmente en Europa para África. Y en el caso chino es completamente diferente, porque los chinos llevaron un proceso de desarrollo autónomo, muy centrado digamos, en el territorio chino, pero me parece a mí que por el volumen y por el tamaño que tenía China, en el momento que China se vuelve a abrir en el mundo, digamos, nada, son 1.400 millones de personas, más un territorio extremadamente extenso y una densidad urbana y política muy importante en toda la costa este. Para quien haya visto el mapa de China, digamos, el nudo, digamos, la concatenación de ciudades en la vera del mar de China hasta el sur, hasta Macao, si uno quiere, o un poquito más lo que señalábamos recién cuando conversábamos con Javier, de las colonias que China tiene históricamente desde el siglo XV en todas las islas y que hoy son estados-nación en todo el territorio de Asia. Yo creo que China sería muy rico pensarlo y yo no me siento a la altura, para mí es como muy complejo. Es muy complejo. Bueno, son las 7. Juan Carlos levantó la mano, sí. Dos cosas. Antes que nada, perdón por haberme ingresado tarde a la clase. Me colgué escuchándolo a Dot y lo que iba a hacer 40 minutos me llevó 3 horas para tratar más o menos de entenderlo. No vi la hora. A modo de sacar conclusiones, entonces cuando hablamos volviendo al tema de las élites, digamos, preexistentes a la etapa liberal, ¿no? En definitiva, más allá que sean dinámicas, se ha de haber dado como regla general en todos los casos que eran las élites que estaban en el manejo de lo que vos llamaste las burocracias especializadas, previamente ¿verdad? O sea, esa sería la regla general. No sé si ha de haber excepciones. Lo otro que te iba a preguntar era, que no llegué a captar, no sé si lo definiste antes, ¿qué sería el capital simbólico, por ejemplo? Que no me quedó totalmente claro. Respecto de las élites, hay élites que están institucionalizadas, no siempre son las mismas las que preexisten, sino, por ejemplo, en el caso de Camerún, se cita, en el caso de Camerún hay una tribu que está en la costa, que en la época de la colonia es una etnia que facilita esclavos a las potencias imperiales del interior del territorio africano. Esa etnia que facilita esclavos, yo no sé si ustedes sabían que, digamos, por ejemplo, ciertos esclavos afroamericanos, ciertas poblaciones de esclavos afroamericanos procedían de un mismo lugar. Y había, al mismo tiempo, entre etnias en el territorio africano, digamos, había relaciones políticas anteriores a la colonia, y en esas relaciones políticas anteriores a la colonia había disputas de poder, digamos, y esas disputas de poder utilizaron al mismo tiempo, digamos, a las potencias coloniales para sacarse enemigos anteriores. Entonces, había una etnia que fue dando esclavos de otra etnia a las potencias coloniales. Esa etnia que dio esclavos fue instituida por parte de la potencia colonial y sirvió a los fines de la potencia colonial. Entonces,
digamos, y como se dio eso, se dieron en otros casos etnias que fueron más favorecidas en términos de las relaciones de poder con el poder instituidos y que luego en los procesos de colonización claramente tienen ventaja en la institucionalización estatal. Entonces, digamos, en ese sentido es dinámico. No sé si eso se entiende. Y la segunda pregunta, Juan Carlos, era... ¿Qué sería el capital simbólico? Y el capital simbólico, hay una anécdota muy graciosa en el libro de Jean-François Bayard. Yo traté de conseguirles, ustedes saben, porque esto lo dan en el ISEN también, este libro. Hay una traducción española, no la he conseguido, pero es un libro muy lindo, yo se lo recomiendo, si algún día tienen la posibilidad de conseguirlo, yo les voy a dar la parte, les doy el estudio introductorio, que tiene que ver con... él trata justamente del capital simbólico, y lo traigo a colación de esto porque él dice, bueno, hay un montón de capital simbólico que está relacionado con el ser en el caso de ciertas élites, sobre todo del África del Sur, del ser europeo, ¿no? Y hay una anécdota que creo que lo cuenta en este libro o en otro, que no me puedo acordar cómo ya tienen un nombre, que son gente que usa trajes en África y que adentro de los trajes abren el traje, ¿no? Abren el saco y adentro del saco cuelgan etiquetas de ropa, ¿no? Entonces cuelgan una etiqueta que dice Cartier, otra etiqueta que dice, no sé, Mark Spencer, otra etiqueta, todas etiquetas de ropa europea, ¿no? Profesor, perdón, se los conoce como los dandies del Congo. Ah, ahí está. Los dandies del Congo Brazzaville. En YouTube hay muchos material sobre eso. Bueno. Rusia Today también tiene documentales. No sabía. Bueno, gracias por el dato, Ernesto. Bueno, esa población, él los da a conocer, bueno, él dice, ese es un ejemplo de la reapropiación del capital simbólico. Ahí en esa cuestión de la ropa, por ejemplo, cuestiones de capital simbólico. Pero no solamente con eso, sino hay cuestiones estatutarias de capital simbólico. Y esto sí tiene que ver con lugares dentro de la sociedad. Lugares que son de la forma en la cual se reproducen esas posiciones de poder simbólico. Pensemos en términos de validación del discurso, de producción del discurso. Eso tiene que ver con el capital simbólico. Una cuestión clásica, por ejemplo, para las sociedades europeas y en América Latina también esto existe, es la cuestión de lo que se llama el mandarinazgo en el ámbito universitario. ¿Qué es el mandarín en el ámbito universitario? Aquel que tiene el poder, el capital simbólico, para tener el discurso válido socialmente. Esto viene de la noción china de los mandarines en la corte del emperador, que eran aquellos que gobernaban, digamos, en la época imperial, junto con el gobernador. Con el emperador, disculpen. Y en el ámbito, esto también se conoce en el ámbito universitario como los mandarines, hay un mandarinazgo universitario. Esto es capital simbólico. El Estado es un legitimador del capital simbólico, porque legitima la cuestión, por ejemplo, de la ropa, la forma, hay un estudio también en el caso de Camerún, el estudio, por ejemplo, de cómo se visten los jueces. No sé si ustedes han visto que en países africanos pertenecientes a la Commonwealth, la forma en la cual se visten los jueces es la misma forma en la cual se visten los jueces en Inglaterra, en Gran Bretaña. Exactamente, con la peluca, la toga, digamos, hay una cuestión simbólica que es el Estado el que la valida. Entonces, el Estado es un legitimador de la apropiación de ese capital simbólico y a la misma vez lo reproduce. Y lo reproduce con ciertas élites. Y son esas élites las que se apropian justamente de la reproducción de ese capital simbólico. No sé si esto más o menos se entendió, Juan Carlos. Buenísimo. Bueno, yo no sé si hay otra consulta, porque si no, para cortar la grabación y que no sea muy pesada para subir, igual por ahora YouTube no me cobra, así que por ahora no hay problema. Bueno, entonces, con la aclaración de la clase de hoy, yo la voy a subir también los textos que escribí para ustedes de la traducción, más los pequeños videos que preparé.
Los invito a ver todo eso, va a quedar el foro nuevamente y estamos en contacto. Entonces, para la semana que viene voy a detener la grabación. Ahí está.